¿ya? Vamos a definir qué es la química, ¿no? Vamos a empezar, digamos, de lo que estamos empezando a aprender, ¿no? Muchos ya lo han visto en colegio y ya ahora lo vamos a ver a un nivel un poco más detallado o más científico. Ya las partes importantes vamos a ver y comenzamos definiendo qué es la química para nosotros. Para nosotros, la química es una ciencia que estudia la composición, las propiedades y transformación de la materia. En preguntas teóricas los pueden preguntar. La ciencia que estudia la composición, propiedades y transformación de la materia es la química, la física, la fisicoquímica, la química orgánica. Pues, ustedes ya le marcan, ¿no? La química, ¿no? Y ya tienen un inciso ganado, ¿no? Después, ¿no? La química lo que estudia en general es toda la materia, ¿no? Y la materia, ¿a qué viene a ser? La materia viene a ser todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? Traten de apuntar todo lo que se está notando, traten de tomar apuntes a medida que vayan escuchando. De todas maneras, yo les voy a pasar esto, les voy a pasar, ¿no? El contenido y, y ya van a tener ustedes de dónde estudiar, ¿no? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, ¿no? Tenemos tres estados principales de la materia, ¿no? ¿Cuáles son los tres estados principales? Son el sólido, el líquido y el gaseoso. Existe un estado plasmático, ¿no? Que es el cuarto estado que se está investigando ahora en esta época, pero principalmente nosotros nos vamos a abocar a estos tres estados, ¿ya? Estos tres estados son contenidos del prefacultativo, entonces vamos a tener que aprender sus propiedades, aprender sus leyes, sus fórmulas y cómo vamos a resolver ejercicios usando, ¿no? Estos tres estados. Ya hemos practicado algo de factores de conversión, ¿no? Cuando practicamos factores de conversión hemos hablado de una piscina de agua, ya estamos hablando de materia, ¿no? Indirectamente. Estábamos hablando de volúmenes, estamos hablando de estados, si estaba en sólido, si estaba en líquido, ¿no? Pero los principales estados que tenemos en la materia van a ser estado sólido, estado líquido y estado gaseoso, ¿no? Ustedes ya los conocen, ¿no? El ejemplo más fácil, ¿no? Con el que más comprendemos esto es con el agua, ¿no? El agua en estado sólido se encuentra en, se encuentra en hielo, ¿no? Su estado sólido son los hielos, ¿no? Son duros, ¿no ve? El estado líquido podemos tener como ejemplo el vaso de agua que tomamos y esa misma agua, si elevamos la temperatura o lo hacemos hervir o lo llevamos a su punto de ebullición, podemos obtener vapor de agua, ¿no? Que vendría a ser el estado gaseoso, pero del agua, ¿no? Estos tres estados vamos a encontrar en la materia. Son los tres estados principales, ¿no? Vamos a analizar al estado sólido. ¿Qué características tiene el estado sólido? Nos dice que son sustancias rígidas, son sustancias duras, no son sustancias blandas. Por ejemplo, el hielo es una sustancia dura, sí o no, sí, ¿verdad? Aparte, tienen forma definida, su forma es definida, es decir, no cambian de forma. O sea, si agarramos un trozo de madera que es un sólido, es muy difícil, ¿no? Cambiarle de forma. O sea, le aplastamos, le apretamos y no va a perder su forma, no va a seguir siendo. Si agarramos un cilindro de madera, le apretamos, lo machacamos un poco, va a tender a no perder su forma, ¿no? Y tiene una forma definida ya. Tiene volumen propio, dice, ¿no? Si hablábamos del cilindro de madera, entonces ese cilindro tiene un volumen, ¿no? Ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Tiene un volumen que está en tres dimensiones, ¿no? Está calculado de alguna forma y te podemos medir ese volumen, ¿no? El ordenamiento de las partículas está definido, como ven aquí como ven aquí, ¿no? Aquí las partículas del estado sólido están una al lado a otra, ¿no? Y están ordenadas, ¿no? No están desordenadas, están como agarraditos de la mano, ¿no? Como cuando forman en el colegio uno tras de otro, ¿no? Es una característica del estado sólido. Como están tan agarradas y su ordenamiento es tan definido, por eso es que no cambian de forma. Las partículas en el estado sólido no pueden desplazarse, dicen, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que las partículas
no son como en el estado líquido, ¿no? En el estado líquido puede fluir, ¿no? Si nosotros echamos, por ejemplo, un río, el agua va fluyendo, ¿no? Va cambiando de forma, o sea, va desplazándose, pero mientras tanto en el sólido no se mueve por sí solo, se queda en ese estado nomás, ¿no? Después dice, ¿no? Los sólidos no pueden comprimirse, lo que les hablaba, ¿no? Que si nosotros apretamos ese cubo de madera, ese trozo de madera, un cubo o un cilindro que tengamos, no, es muy difícil comprimirlo, ¿no? Es prácticamente no se puede comprimir. O sea, por más que pongamos fuerza, va a seguir manteniendo ese ordenamiento y va a ocupar ese volumen, ¿no? Las fuerzas intermoleculares que predominan son las de atracción. Como están unidas, estas como están tan cerca, todas están agarrándose, se están atrayendo, no quieren soltarse. Entonces, por eso es que eh, presentan, digamos, por eso no pueden comprimirse, por eso es que no pueden moverse. Entonces, el estado sólido tiene esas características. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta sobre el estado sólido? En preguntas teóricas les pueden preguntar también esto, ¿no? ¿Los sólidos tienen forma definida? Sí, verdadero o falso. ¿Tienen volumen propio? El ordenamiento de las partículas definido. ¿Cuál es la fuerza que más predomina en el estado sólido? Son las fuerzas de atracción. Eso puede entrar, ¿ya? A ver, vamos a utilizar este grafiquito para poder analizar el otro estado, ¿no? Miren, aquí tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Aquí una parte. Entonces, en el estado sólido, las partículas están lado a lado, como les decía, están firmemente están agarradas entre ellas y sólido, ¿no? Entonces, pasaremos al estado líquido y vamos a analizar sus propiedades también. A ver, por qué prácticamente en los gráficos de los líderes van a encontrar lo mismo y que se llama y respetan estas propiedades que tienen, ¿no? Dice, los líquidos carecen de forma definida. ¿A qué se refiere que los líquidos carecen de forma definida? Es decir, no tienen forma, pueden adoptar la forma del recipiente que los contiene, como por ejemplo en este vaso de agua, está adoptando la forma del vaso, ¿no? Era lo mismo que en la piscina tenía agua líquida y adoptaba la forma de la piscina, ¿no? Y podíamos calcular el volumen de la piscina para calcular el volumen del agua, ¿no? En sí, en los líquidos, el volumen del líquido va a ser igual al volumen del recipiente que lo contiene. ¿Se entiende? ¿Ya? Si algo no se entiende, me consultan nomás. Por favor, atiendan y vamos avanzando, ¿no? Dice la segunda propiedad, sus moléculas se adhieren entre sí firmemente, pero no rígidamente. Entonces podemos ver que sus moléculas están firmemente atraídas, están cerca, pero no están rígidamente, digamos, como en el estado sólido. Estas están un poquito más desordenadas, ¿no? Están lado a lado, están como con ganas de moverse, con ganas de irse, ¿no? Entonces, esa particularidad le da al estado líquido que el estado líquido pueda desplazarse, ¿no? Podemos echar agua, podemos echar refresco, podemos echar una solución, podemos echar aceite, ¿no? Es un líquido, aceite líquido, va a fluir, o sea, se va a desplazar, ¿no? Hasta el máximo, donde sus moléculas, ya esa fuerza de atracción, que es un poco menor, ya no va a dejar que, que se separen, ¿no? Dice, las fuerzas de atracción son intensas, ¿no? Las moléculas se mantienen unidas, sin embargo, pueden moverse libremente, ¿no? Esta capacidad de moverse libremente le da la movilidad de las moléculas y le confiere una fluidez al líquido, ¿no? Por eso los líquidos, su otro nombre es fluidos, ¿no? Y los hace tomar la forma del recipiente que los contiene, ¿no? Toma la forma del vaso, si esto fuera una esfera, toma la forma de la esfera, el volumen. Las partículas están cercanas y son difíciles de comprimir un líquido, dicen.
El líquido, al igual que el sólido, son difíciles de comprimir. O sea, si ponemos aquí un émbolo, si ponemos un pistón, y queremos comprimir de aquí arriba y empujamos el líquido hacia abajo, este líquido no se va a poder comprimir, no vamos a poder reducir el volumen, a eso se refiere. Es como el ejemplo de la jeringa, ¿no? Si una jeringa tapamos la punta y presionamos el émbolo, se tranca, ¿no ve? El émbolo ya no se corre más, estamos tratando de comprimir, pero el líquido no cede, entonces son incompresibles también, son difíciles de comprimir, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta sobre el estado líquido? El estado líquido y el estado sólido son similares, ¿no? Casi similares, ¿no? Solamente que el estado líquido puede fluir, ¿no? Pero el estado gaseoso ya es completamente diferente. Y ustedes mismos dense cuenta que estamos hablando del mismo elemento, de la misma sustancia, pero en diferentes estados, ¿no? Y eso se repite en todas las sustancias. En el estado gaseoso lo vamos a llevar en el segundo parcial, pero puede que entre tal vez alguna pregunta teórica en el primer parcial, solo teórica, ¿no? De propiedades, dice, ¿no? Los gases, porque dentro del avance del primer parcial están los tres estados, características de los tres estados, ¿no? Los gases tienen varias características que los distinguen de los sólidos, dicen, ¿no? Estos ya son completamente diferentes, ¿no? ¿Qué nos dice de los gases? Los gases, en este caso, pueden comprimirse a volúmenes menores, nos dicen, ¿no? ¿A qué se refiere esto? En estos no podían comprimirse, ¿se acuerdan? No podía comprimirse, hacíamos el ejercicio con el pistón, empujábamos y no podían, ¿no? Lo mismo que el estado sólido. Pero en el estado gaseoso nos dice que ya podemos comprimir. Y es verdad, ¿no? El estado gaseoso puede cambiar de volúmenes grandes a volúmenes pequeños, ¿no? Es el mismo caso de los tanques de gas, ¿no? Cuando compramos el gas natural vehicular, ¿no? Que compran los taxistas, ¿no? Los minibuseros, ¿no? De los transportistas, ellos compran un determinado volumen de gas, digamos, un volumen elevado, y lo que hace el surtidor es comprimírselos, ¿no? En su cilindro, entonces lo comprime y le vende, ¿no? Una determinada masa de gas, pero comprimida, ¿no? Entonces en el estado gaseoso los volúmenes pueden comprimirse, ¿no? El gas licuado de petróleo que teníamos, ¿no? No sé si ustedes han llegado a conocer las gasafas que tenemos. Es un gas, ¿no? Que está comprimido a tal punto que ese gas se ha vuelto líquido. Por eso le llaman gas licuado de petróleo, ¿no? Y ese gas, su particularidad es que puede comprimirse tanto que nos venden, ¿no? En un pequeño volumen, se nos venden en líquido y nos venden las gasafas, ¿no? Y eso nos dura un mes, 20 días, tiene harto gas ahí adentro, ¿no? Está comprimido, ¿ya? Llenan la totalidad del recipiente que los contiene, dice. Es decir, que el gas, por más que sean solo estas partículas, digamos, metemos a nuestra esfera, digamos, ¿no? El gas inmediatamente cuando metamos las partículas, este gas va a empezar a separarse. Sus fuerzas de atracción no son elevadas y se separan sus moléculas y empiezan a ocupar todo el volumen que los contiene, ¿no ve? ¿No? Por ejemplo, si echamos un gas lacrimógeno, ¿no? Esos de los policías en un cuarto, y el cuarto lo tomamos como recipiente, echamos en un lugar y inmediatamente ese gas se va expandiendo, ¿no? Y empieza a ocupar todo el recipiente, o sea, todo el cuarto, ¿no? Y en todos los lugares ya se empieza a sentir gas. Es decir, eso, que está ocupando, digamos, todo el recipiente, se está expandiendo el gas, ¿ya? Las moléculas gaseosas están muy distantes y sus interacciones son débiles, ¿no? Si pueden ver en el gráfico, las moléculas de gas están bien separadas, ¿no?
no están agarradas de la manito como hermanitos, digamos, como en el sólido. Están más separadas, todos quieren hacer lo que quieran, todos están por su lado, están volando dentro del recipiente. Entonces, entonces sus fuerzas de atracción son muy débiles, ¿no? Porque son débiles, entonces ellas se separan, cada uno se va por su lado, ¿ya? Existe poca fuerza de atracción entre las moléculas. Es otra característica, ¿ya? Hemos analizado los tres estados de la materia, ¿ya? Ahora vamos a analizar los cambios de estado que sufre esta materia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? ¿Ya? Dentro de lo que es el, los los estados de la materia también sufren cambios, ¿ya? Pueden cambiar de un estado a otro, ¿no? El cambio de estado de una sustancia se denomina cambio de estado o cambio de fase. Muchas veces en el examen les pueden preguntar, el hielo, ¿en qué fase está? Le pueden preguntar, ¿no? ¿Qué le está diciendo indirectamente, joven? Le está diciendo en qué estado está. Y usted tiene que saber que fase es lo mismo que estado, ¿no? Si va a cambiar de fase, le dicen, ¿no? Entonces, usted dice, aumentamos la temperatura a un hielo que está a 5 grados y cambia de fase, le dicen, ¿no? Y hemos aumentado la temperatura. ¿A qué fase va a cambiar? Le dicen. Solamente le está diciendo a qué estado está cambiando, ¿no? De sólido está cambiando a estado líquido, ¿no? Y si aumentamos más la temperatura, cambia a estado vapor o estado gaseoso, ¿no? Estamos hablando de una sustancia, de un líquido, ¿no? Que puede estar en los tres estados de la materia. Por ejemplo, el agua igual es objeto de análisis y todos conocemos el agua en estado sólido, los cubos de hielo, agua en estado líquido y agua en estado gaseoso, ¿ya? ¿A qué se denomina el cambio de estado? Es cambio de fase, ¿no? Se debe al aumento de temperatura, ¿no? Aumento de temperatura y estos absorben energía y empiezan a cambiar de estado, ¿ya? Dentro de los principales cambios de estado tenemos a lo que es la fusión o derretimiento, ¿no? Si nosotros un hielo lo colocamos al sol, este va a cambiar de estado, ¿no? Por la temperatura. Va a cambiar del estado sólido al estado líquido. A este fenómeno se lo determina fusión. En el examen igual puede entrar el cambio de estado de un cubo de hielo de estado sólido o a estado líquido. Se llama vaporización, inciso A, inciso B, condensación, inciso C, sublimación, inciso D, fusión, inciso E, ninguna de las anteriores. Entonces ustedes tienen que elegir la que le corresponde, ¿no? Nos dice que la fusión o derretimiento es el cambio de un estado sólido al estado líquido, ¿no? Por ejemplo, el agua en estado sólido o nieve pasa al agua en estado líquido. ¿Ya? Seguiremos bajando. Tenemos otro cambio de estado que se llama la solidificación o congelación. Este es el cambio de estado, este es el cambio de un líquido a hielo, ¿no? Lo contrario que era aquí, ¿no? Aquí era de hielo a agua y se llamaba fusión. Ahora se llama solidificación, ¿no? El nombre dice, ¿no? De líquido está pasando a sólido, ¿no? O se está congelando, ¿no? Lo que hacemos en los refrigeradores, ¿no? Todos los días. Luego tenemos al otro que es vaporización. Su nombre igual nos está diciendo, ¿no? Se está volviendo vapor, dice, ¿no? Y nos dice que es agua que en el estado líquido, estamos tomando de ejemplo al agua, ¿no? Puede ser cualquier sustancia. O sea, nos está diciendo que un líquido está pasando a lo que es vapor de agua. ¿Ya? Vaporización. Igual puede entrar cualquiera de estos como teórica. ¿Ya? Luego tenemos a la sublimación, que es el fenómeno directo, o sea, directo que de hielo a nieve pasa a vapor de agua, directamente, ¿no? Como indica el gráfico. Sublimación, dice, ¿no? Directo, aquí se pasa directo a estado gaseoso. No va, no va aquí.
sólido fusión, luego vaporización, nada, es directo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? De que gaseoso pasa directo a hielo, ¿no? Y eso se llama sublimación inversa, ¿ya? Sublimación inversa o desublimación, ¿no? Disposición es el cambio de estado del gas a sólido, directamente del vapor de agua a estado sólido. Esos son los principales cambios de fase que existen, ¿no? Aquí tenemos a la condensación más, dice, ¿no? Vapor de agua va a pasar a agua líquida, ¿no? Condensación, ¿se acuerdan todos, digamos? Todos hemos tomado, ¿no? O hemos utilizado la leche condensada, ¿no? Es una leche que está vaporizada en el laboratorio y por un cambio de temperatura brusco lo, lo condensan directamente a leche líquida, pero es una leche líquida más concentrada, ¿no? Leche condensada le llaman, ¿no? La leche Gloria pasa por un proceso de condensación de vapor a líquido, condensada, ¿no? Luego tenemos las propiedades físicas y químicas de la materia, ¿ya? Esto igual entra en examen, ¿no? Porque tenemos que empezar a repasar cuáles son las propiedades físicas y químicas de la materia, ¿no? Principalmente vamos a repasar las propiedades químicas en esta materia, ¿no? Las propiedades químicas son dos, las propiedades intensivas y las propiedades extensivas, ¿ya? Importante saber diferenciar estas dos propiedades, ¿no? Las propiedades intensivas son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia, es decir, no depende de su cantidad de materia de análisis, ¿ya? Por ejemplo, dice el color, ¿no? Suponiendo que yo estoy analizando un material, ¿no? Tela, digamos, ¿no? O suponiendo, a ver, que yo estoy analizando una sustancia, ¿no? Por ejemplo, el hielo, digamos, ¿no? Y yo agarro una tonelada de hielo, un metro cúbico de hielo. Veo el color. ¿Qué color será? Un color medio celeste, digamos, ¿no? De ese mismo hielo, agarro una sierra y corto un pedacito, un cubito chiquitito, y, y lo analizo, y ese cubito pesa 100 gramos, y veo el color. ¿Será el mismo color? A ver, les consulto a ustedes. Sí, es el mismo color. Es el Sí, el mismo. mismo color, ¿no? Entonces, eso significa una propiedad intensiva, ¿no? Que ese hielo no va a depender de la cantidad, ese color del hielo no va a depender de la cantidad de materia de análisis. Podemos, podemos analizar una montaña de hielo, ¿no? Una masa tremenda, pero y yo analizo una parte con un vasito, me saco, extraigo hielo de alguna manera, un cubito, y va a tener el mismo color, ¿no? Entonces el color es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad de materia, ¿no? Lo mismo el sabor, dice, ¿no? El sabor, igual, ¿no? Hagas una sustancia grande, digamos, un metro cúbico, pruebo el sabor de esa sustancia y agarro un vasito chiquitito de la misma sustancia y pruebo el sabor y tiene el mismo sabor, ¿no? No depende de la cantidad de materia. Entonces nos pueden preguntar en el examen, ¿no? El color, el sabor serán propiedades intensivas de la materia. Ustedes analizan, ¿no? A ver, tengo una masa grande, saco una muestra, ¿depende o no depende? Entonces ahí determinan, se conocen si es propiedad intensiva, ¿no? El punto de fusión, dice, ¿no? Vamos a llevar también temperatura nosotros, ¿no? Punto de fusión y punto de ebullición, ¿no? El punto de fusión, ya habíamos visto que la fusión es cuando pasa de estado sólido a estado líquido, ¿no? El agua pasa de estado sólido a estado líquido a los 0 grados centígrados. Ese es su punto de fusión, ¿ya? Igual analizo
un cubo de 1 metro cúbico grandote de hielo y lo derrito, ¿no? Y yo veo a qué temperatura se derrite ese hielo. Y pongo mi termómetro sobre el cubito. A ver, pongo mi termómetro sobre el cubito y veo que a los 0 grados se está derritiendo. Veo que a los 0 grados se está derritiendo mi cubito. Mi cubo grande, ¿no? Aquí tengo mi cubo grande de hielo. Y le pongo un termómetro, ¿no? Y su temperatura va a marcar 0 grados centígrados. Va a pasar de sólido a líquido, ¿no? A líquido. Agarro el mismo hielo, ¿no? Le corto un pedacito más chiquitito. Hago el mismo fenómeno, ¿no? Lo paso a líquido. A líquido. ¿Cuánto creen que va a ser la temperatura de este trocito de hielo cuando está pasando de sólido a líquido? Quiero 0 grados. Aquí, ¿cuántos grados van a ser? ¿Cuánto creen que sea? Será El mismo, cero. los mismos 0 grados, ¿no? Porque voy a agarrar el termómetro y voy a medir y va a marcar 0. No importa la cantidad de materia que yo derrita, o sea, el rato que se empieza a derretir, siempre el termómetro va a marcar 0 grados, ¿no? Entonces el punto de fusión igual es una propiedad intensiva. Lo mismo que el punto de ebullición, ¿ya? Cuando hacemos hervir agua, el agua a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados, ¿no? A nivel del mar. Eso tienen que tomar bien en cuenta, ¿no? En la mañana ustedes cuando preparan su desayuno, digamos que ustedes solo quieren hacer hervir una tacita nomás, porque están solitos y hacen hervir. El momento que empieza a hervir o empieza a burbujear, le ponen su termómetro, el punto de ebullición, ¿cuánto tendría que marcar? 100 grados centígrados, ¿no? Para una taza, ¿no? A ustedes, ¿qué tal tienen una olla gigante, ¿no? Y necesitan agua caliente para algo, ¿no? Entonces hacen hervir la olla grande, ¿no? Grandota su olla, está sobre el fuego, ¿no? Empieza a hervir esto, empieza a burbujear. El momento que burbujea, ponen ustedes su termómetro, ¿no? ¿Cuánto marcaría esta olla grande, su temperatura? El punto de ebullición de toda la olla. ¿O cuánto tendría que marcar la temperatura? Lo mismo, Inge. Lo mismo, ¿no? Porque hemos dicho que punto de ebullición, el punto de ebullición es una propiedad intensiva, ¿no? Y no depende de la cantidad de materia. A eso se refiere propiedad intensiva. ¿Ya? ¿Se entiende? Nos dice que la dureza, el punto de ebullición, la densidad, que es súper importante para nosotros, que ya vamos a empezar a hablar de densidad. Harto vamos a hablar de densidad, la viscosidad y muchas otras propiedades más son propiedades intensivas. ¿Ya? Inge, Dígame, tengo una consulta. dígame. Eh, ¿El punto de ebullición varía en caso de que sea otro material? Por ejemplo, que sea otro líquido, a que no sea agua. Muy buena O sea, pregunta. 100 grados podría ser otro que se mantenga o pueda alcanzar una temperatura más alta. Sí, la respuesta es sí. Es muy buena pregunta la que haces y les voy a explicar por qué. Estos 100 grados solamente es para el agua y su punto de fusión 0 grados es solamente para el agua. Solamente hemos analizado al agua. Por ejemplo, el alcohol hierve a 89 grados centígrados.
Es decir, que el alcohol necesita menos temperatura para empezar a hervir. ¿Ya? ¿Esto se debe a qué? A que es un líquido más volátil. Es decir, sus moléculas no necesitan tanta energía para empezar a separarse. Veíamos, ¿no?, en nuestros ejemplos que teníamos a los sólidos, ¿no ve? Y teníamos los líquidos que estaban un poco separaditos de los compuestos más volátiles, como son la gasolina, el queroseno, el alcohol, ¿no ve? Sus moléculas están más separadas, entonces necesitan menos temperatura para, para poder separarse. Por ejemplo, hemos dicho que del alcohol, que no tenemos, la temperatura de ebullición del alcohol es menor, ¿no? 89 o 86 creo que es esto. 86 grados, ¿ya? O sea, tiene menor temperatura de ebullición y seguramente tendrá otra temperatura de fusión también. Diferente, ¿no?, a los 0 grados. Cada sustancia en química, tiene diferentes propiedades de ebullición, de fusión, de compresión, todo eso, ¿no? Entonces, para que nos vayamos dando cuenta, este tiene menor. Y el cloroformo tiene una temperatura mucho menor, porque el cloroformo es bien volátil, ¿no? El cloroformo debe estar a los 36 grados centígrados, ya empieza a hervir y empieza a volverse gas rápido. ¿No ve? La gasolina, por ejemplo, si nosotros dejamos nuestro tacho de gasolina, se empieza, se empieza a evaporar, ¿no ve? Se empieza a perder nuestra gasolina, ¿no ve? Se empieza a consumir, ¿no ve? Se empieza a volver vapor ese rato. Solamente con la temperatura ambiente, la temperatura de ese día, digamos, ha hecho 30 grados y este ya empieza a vaporizarse. ¿Ya? Entonces cada sustancia tiene su punto de fusión y su punto de ebullición. ¿Ya? ¿Se entiende? No sé si se ha aclarado la duda. El compañero que nos preguntaba, ¿no? Solo para el agua es, ¿no? El agua es fusión 0 grados, ebullición 100 grados, ¿no? Esto a nivel del mar. Porque el agua también empieza a hervir en La Paz, solo como dato así, para que ustedes por curiosidad, a los 89, ¿no?, grados centígrados. Empieza a hervir. Aquí 89 grados centígrados, ya está hirviendo. Eso es porque nosotros estamos en la altura, ¿no ve? Y no hay mucha presión atmosférica. ¿Ya? Esto no lo toman en cuenta, ¿no? A no ser que les digan. Si no les dicen nada, todo se toma a nivel del mar. 0 y 100, para efectos de cálculo, ¿no? O para resolución de ejercicios. ¿Ya? ¿Se entiende? O un ejemplo más hacemos. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Se entiende, no? Buena pregunta la que hacía el compañero, ¿no? Ya sabemos que los puntos de las temperaturas de ebullición son diferentes para cada sustancia. Pero vamos a ir aclarando, ¿no?, a medida que vayamos resolviendo ejercicios. Y les voy a hacer recuerdo también.
Propiedades extensivas de la materia, dicen, ¿no? ¿Qué son las propiedades extensivas de la materia? Son propiedades que dependen de la cantidad de materia que se examina, dicen, ¿no? Entonces, estas son lo contrario, ¿no? Las otras propiedades no dependían de la cantidad de materia. Estas son más fáciles de identificar, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más fácil de darse cuenta es la masa, ¿no? Si yo quiero determinar, digamos, la masa de ese cubo grande de hielo que les daba de ejemplo, el cubo era grande, ¿no? Era un cubo grande. Y yo le tomaba su masa, ¿no? Lo pesaba y tenía una masa. Este era, por ejemplo, un número, digamos, era 1000, ¿no? 1000 kilogramos. Yo agarro el otro cubito, el chiquitito, ¿no? De hielo y le peso la masa, ¿no? Y esta masa, ¿cuánto me va a dar? Digamos 100, ¿no? 100 gramos. Entonces, ¿la masa será una propiedad intensiva? ¿Sí o no? A ver, les pregunto, ¿la masa será una propiedad intensiva? A ver, les pregunto, ¿la masa será una propiedad extensiva? Sí, Inge. Sí, ¿no? Es extensiva, ¿no ve? Entonces, si yo les pregunto, ¿la masa será una propiedad intensiva? Ustedes me responden, no, ¿no ven? No. Les pueden preguntar así, ¿no? Al revés. Y les hacen dudar. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Analizan a la masa y ven si es una propiedad intensiva o es una propiedad extensiva. Y ponen sus respuestas, ¿no? Otro ejemplo que nos dan, nos dicen que es el volumen, ¿no? Digamos, tenemos un volumen grande, ¿no? Tenemos una esfera y le ponemos el volumen B. ¿Esta esfera de qué puede ser? O, a ver, haremos otro ejemplo. El mismo ejemplo del hielito, ¿no? El hielo, tenemos un volumen grande, ¿no? Que hemos medido este volumen, digamos, será un volumen B y era equivalente a 1 metro cúbico, ¿no? Hemos tomado la muestrita chiquitita, ¿no? Volumen más pequeñito, el cubito chiquito. Y este volumen era 100 centímetros cúbicos. Del mismo material, hemos analizado diferentes masas del mismo cubo. Analizamos la propiedad, ¿no? El volumen. Entonces decimos, el volumen será una propiedad extensiva, dependerá de la cantidad de materia que yo mida. ¿Quién me responde? Sí, Inge, es una propiedad extensiva. Extensiva, ¿no? Porque depende de la cantidad de materia. Aquí he analizado 1 metro cúbico. Del mismo cubito he sacado un pedacito. Ese pedacito lo he llevado al laboratorio, he medido su volumen y me ha resultado que tiene otro volumen, ¿no? Un volumen más pequeñito. Entonces es una propiedad extensiva de la materia. ¿Ya? Otra propiedad extensiva es, dice, la presión, ¿no? La presión. Son directamente proporcionales, dice, la cantidad de materia a examinar, ¿no? ¿Qué es la presión? La presión, digamos que tenemos nuestra gazafa, ¿no? Nuestra gazafa en nuestra casa. Sí, digamos, ¿no? Cuando está llenito, tiene el gas por todo lado, ¿no? Las moléculas de gas están haciendo lo que quieren ahí adentro, la gazafa. Están chocando contra las paredes del recipiente, queriendo hacer explotar, ¿no? Pero nuestro recipiente es más rígido, por eso no explota, ¿no? Esas fuerzas no pueden romper el recipiente, ¿no? Aquí en este caso, hagas un instrumento que se llama un, un manómetro, puede ser, y lo conecto, digamos, ¿no? Un medidor de presión le conecto.
le inyecto y mido la presión. Me va a marcar, digamos, 100 kilopascales. Principios de mes he comprado mi gasafa, estaba lleno, ¿no? Luego he usado, o sea, 3 semanas, cocinado todo. He gastado gas. Mi misma gasafa tiene el mismo volumen, pero ya tiene menos gas, más poquitas moléculas de gas ahí. Menos gas. De nuevo le mido la presión, ¿no? La presión. Mido la presión y este va a marcar 10 kilopascales. Ya se está por acabar mi gas. ¿Ya? Esta presión, cuando la masa se ha consumido o se ha ido al medio ambiente o lo han consumido ustedes, ha resultado menor, ¿no? Entonces, la presión del gas será una propiedad extensiva que depende de la cantidad de moléculas que había aquí adentro. Sí, Sí, ¿verdad? Muy bien, señorita, ¿no? Porque aquí, cuando ya se ha gastado mi gas, se ha salido la masa, ya mi presión ha bajado, ¿no? Entonces la presión no se ha conservado constante, ¿no ve? Entonces la presión depende de la cantidad de materia que hay. ¿Ya? ¿Se entiende? sí, ¿Sí? ¿Se entiende? Tienen que darle a veces varias leídas a la teoría para que ustedes puedan entender cuál es cuál, ¿no? Cuál es intensiva o cuál es extensiva, ¿no? Siempre entra la densidad, es una propiedad intensiva de la materia y eso ya por ley ya tenemos que saber, ¿no? Nosotros la densidad sí, y ahorita vamos a analizar, ¿ya? Igual, nos pueden decir el punto de ebullición es propiedad intensiva, ya sabemos, digamos, todos los líquidos de una misma sustancia tienen que hervir a la misma temperatura o tienen que fundirse a la misma temperatura también, ¿no? ¿Ya? Propiedades extensivas, propiedades intensivas. La masa, ¿no? La masa, ¿qué habíamos dicho? ¿Que es una propiedad intensiva o extensiva? Extensiva. Muy bien, ¿no? Entonces analizaremos la masa, ¿no? ¿Qué sabemos sobre la masa? A ver, ¿o qué podemos saber sobre la masa? ¿Están copiando los ejemplitos más o menos? De todas maneras, esto les voy a mandar en video, ¿ya? Ya, entonces seguiremos con la masa, analizaremos la masa. La masa ya habíamos dicho que es una propiedad extensiva de la materia, ¿no? Depende de su cantidad de materia de análisis, ¿no? Dice, ¿qué debemos diferenciar cuando analizamos de masa? Es la diferencia entre la masa y peso. ¿La masa será igual a su peso? No. Son diferentes, nos dicen, ¿no? Debemos indicar la diferencia entre masa y peso. La masa mide la cantidad de materia que un cuerpo contiene, ¿no? La masa de un cuerpo no varía si el cuerpo cambia de posición. En cambio, el peso de un cuerpo es la medida de atracción gravitacional, dicen, ¿no? Nos está diciendo que la masa solo mide la cantidad de materia. Mientras tanto, el peso está midiendo una fuerza, nos está diciendo. Una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, ¿no? Que es la,
que es el peso, que es una fuerza que se dirige, ¿no?, hacia el centro de la Tierra. Entonces, la masa había sido diferente del peso, ¿no? Porque la masa solo es m, y el peso, ¿a qué es igual? A esta masa multiplicado por la gravedad, ¿no? La cual varía según la distancia al centro de la Tierra, dice, ¿no? Y nos da un ejemplo, mira, podemos ver este ejemplo, donde determinamos la masa del astronauta, ¿no? La masa del astronauta en la Tierra, ¿a cuánto es igual? Aquí nos dice que es igual a 120 kilogramos, ¿no? La masa del mismo astronauta en la Luna, ¿a qué va a ser igual? A los mismos 120 kilogramos, ¿ya? La masa no cambia, ¿no? Donde esté, va a ser la misma masa. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? En la Tierra, ¿cuánto es la gravedad? Es 9.81, ¿no? O para cálculos algunas veces nos dicen que utilicemos 10, ¿no? ¿No? 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces, este grafiquito nos está indicando que la masa es diferente del peso, ¿no? Y que el peso puede cambiar en la Luna o en la Tierra, ¿no? En la Tierra solamente va a ser el peso, hemos dicho que es masa por gravedad, la masa 10 kilogramos por la gravedad, que es 10, ¿no? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado nos da newtons, ¿no? O sea, el peso había estado medido en newtons, o sea, su peso es 1200 newtons, ¿no? Es el peso de una persona debido a la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en la Luna? En la Luna la masa es 120 kilogramos, ¿no? Pero su gravedad, la gravedad en la Luna es mayor o es menor que en la Tierra. Es menor, ¿verdad? Menor. Hemos visto en las películas, ¿no ve? Como no hay gravedad, empiezan a flotar, ¿no ve? Entonces empiezan a flotar ahí, empiezan a flotar en el aire porque no hay gravedad. Entonces la gravedad es poca. Entonces por eso su peso disminuye, porque su gravedad, pongámonos un ejemplo, que aquí su gravedad, aquí en la Tierra era 981, aquí que sea 1.5 en la Luna, ¿no? Entonces multiplicamos masa por gravedad y su peso solamente nos da 200 newtons, ¿no? Entonces la masa no varía, pero el peso sí varía, ¿no? Dependiendo dónde estén, ¿no? Y dependiendo en qué planeta estén, ¿no? ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende la diferencia entre masa y peso? Para que no se confundan. Sí, ¿Entienden, no? Entonces, más nosotros analizamos masas, ¿no? En física analizan pesos, ¿no? Pero tenemos en cuenta que masa había sido diferente que peso, ¿no? Ya no nos vamos a confundir nosotros cuando nos digan masa o peso, ¿ya? Seguiremos. Volumen, ¿no? ¿Qué habíamos dicho del volumen? ¿El volumen es una propiedad intensiva o es una propiedad extensiva? ¿Quién me responde? Extensiva. Muy bien. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de materia, dice, ¿no? Dentro de los principales volúmenes que vamos a analizar en este curso, ya lo hemos visto, ¿no? Es el cubo, este que es un paralelepípedo, ¿no? Que es equivalente a la piscina, hemos analizado, los cilindros, ya sabemos las fórmulas, de dónde salen, las esferas, el cono más, ¿no? Instrumentos de medición de volúmenes, ¿no? En laboratorio utilizamos el matraz de aforo, ¿no? Es decir, el volumen ocupa el
el recipiente que lo contiene, ¿no? Si nosotros queremos medir el volumen de un líquido, lo echamos en este vaso de precipitados y este ya está graduado y ya podemos medir, ¿no? El volumen nos va a indicar. ¿Qué otra forma de medir tenemos? Este se parece a un cilindro, ¿no? Podemos medir su diámetro y la altura del líquido y podemos aplicar la fórmula del cilindro y podemos encontrar el volumen, ¿no?, del líquido que está contenido en el vaso de precipitados. Luego también tenemos pipetas en el laboratorio y tenemos probetas, ¿no? Se pueden calcular los volúmenes tanto por fórmula o como por la graduación que tienen, ¿no? Si es que no sabíamos. Por eso es que nos piden aprender estos volúmenes de las esferas, de los cuadrados, ¿no? Porque a veces podemos desconocer un volumen, pero lo podemos aproximar, ¿no? Y llegamos a lo que es la densidad, ¿ya? La densidad es una propiedad intensiva de la materia, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué es la densidad, ¿ya? La densidad absoluta, denominada también densidad, es de una sustancia, es su masa por unidad de volumen, nos dicen, ¿no? Y se puede expresar como en gramos sobre centímetros cúbicos, en kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ya? Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Como la del punto de ebullición, el punto de